Yes, Lord. Cantamos la canción de eterna adoración y con el cielo hoy unimos nuestra voz. Grande fidelidad, grande fidelidad. Y gracias sin final, el Rey que se entregó y se sacrificó, entronado en la adoración de 1000 generaciones. Eres digno, Dios, eres Dios. Para ti resucitado Rey, cantamos con el cielo. Eres digno, eres Dios. We worship you, God. Te adoramos, Señor. We've come to join the song, yeah. Sung long before our lives, to raise a voice along heaven and earth alike. We've seen your faithful. We've seen your faithful hand, yes we have, God. Your mercy without end. The King who bled and died. The God who sacrificed. Be enthroned upon the praises of 1,000 generations. You are worthy, Lord of all. You're so worthy. Unto you, the slain and risen King, we lift our voice with heaven, singing worthy, Lord of all. Entronado en la adoración de 1000 generaciones. Eres digno, eres Dios. Para ti resucitado Rey, cantamos con el cielo. Eres digno, eres Dios. Be enthroned upon the praises of 1,000 generations. You are worthy, Lord of all. We sing to you, Jesus. Unto you, the slain and risen King, we lift our voice with heaven, singing worthy, Lord of all. There's a heavenly host that we're singing with this morning. Don't forget that. Hay una multitud de ángeles con las que cantamos hoy. Que no olvidemos esto. We sing to you, our God. We sing to you, say that. We sing to you,
we sing to you, we sing to you, our God. We sing to you, 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 our God. Cantamos a ti, 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 cantamos a ti. Nuestro Dios, cantamos, cantamos a ti, 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 cantamos a ti. Nuestro Dios, we serve you, 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 our God. Te servimos, te servimos, te servimos, te servimos, te servimos, te servimos, te servimos. Nuestro Dios, canta en tu propia voz. Porque te oye, te oye. Dios te oye. God hears us. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias que nos oyes. Thank you, God, that you hear us. He who fashioned the ear hears us. El que hizo el oído humano nos oye. If anybody wants to bring some praise or worship to the Lord, ¿Alguien quiere traer alabanza o adoración o agradecimiento al Señor? or perhaps a word of encouragement, let's just speak it out now. O quizás una palabra de ánimo se puede decir ahora. Yo tengo un versículo de esperanza. He has a verse of hope for us. Isaías 40, versículo 31. Isaiah 40, verse 31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. But Amén. those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Amen. Amén. Amén. Thank you. Gracias. Thank Gracias. you, Lord. Gracias, Señor. Yeah, thank you, Lord. Josué 1, versículo 8 y 9. Joshua 1:8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quieras que vayas. Amén. Amén. Amen.
Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Amen. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Yes, Lord. Mm. Gracias, Señor. Gracias por todas las palabras que son muy, muy fuertes. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Thank you, Lord, that your word promises us that you have power towards us who believe. Gracias, Señor, que tu palabra nos promete que tú tienes poder hacia nosotros que creemos. Just thank you, God, that we can always count on your power, and it's not dependent on our works. It's not dependent on how good we are. And yet you promise us here in Isaiah that when we keep your law, you will help us to prosper and be successful. Yes. Gracias, Señor, que tu poder con nosotros, tu fuerza no depende en nosotros, no depende de lo perfectos que somos. No, pero tu palabra nos promete que si nosotros guarda tus palabras en nuestros corazones, que tú nos darás éxito y nos prosperarás. Thank you, God. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Gracias, Yeah, thank you, Señor. Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Amen. Gracias, gracias, Señor, Amen. por cada uno de tus hijos que están aquí adorándote y que tú nos buscaste y nos elegiste. Thank you, God, for all of us who get to worship together here. Y nos elegiste también por nuestro corazón, porque nos transformaste para ser líderes para traer a salvar a otras personas, como guías, como tú fuiste con nosotros. Nosotros queremos también seguir ese camino. Danos el poder y la gracia, Señor, para poder seguir tu camino. And you served us, God, by transforming us, Lord, to make us leaders, just like you were, to make us go out and bring people to salvation, just like you guided us and did for us. So give us power, Lord. Give us power and transform us to do these things. Hallelujah. I was reading a psalm all week that really encouraged me. Estuve leyendo un salmo que me animó muchísimo esta semana, Psalm 21. Salmo 21 says, "The king rejoices in your strength, Lord. How great is his joy in the victories you give." Yeah. You have granted him his heart's desire and have not withheld the request of his lips. You came to greet him with rich blessings and placed a crown of pure gold on his head. He asked you for life, and you gave it to him. Length of days forever and ever. En tu fuerza, Señor, se regocija el rey. Cuánto se alegra en tus victorias. Les has concedido lo que su corazón desea. No le has negado lo que sus labios piden. Has salido a su encuentro con ricas bendiciones. Lo has coronado con diadema de oro fino. Te pidió vida y se la concediste. Una vida larga y duradera. Por tus victorias se acrecentó su gloria. Yes, through the victories you gave, his glory is great. Amen. 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 Yeah. Thank you, Lord. Amen. Yes. Thank you. Lord, we pray as we come around your word. Oramos, Señor, mientras nos acercamos a tu palabra.
that you'll give us ears to hear and hearts that understand. Que nos des oídos para oír y corazones para entender. May this time be a time of grace as we receive your word. Que este tiempo sea un tiempo de gracia mientras recibimos tu palabra. And whatever you say to us as individuals, we will say, yes, Lord. Y cada cosa que nos hables a cada uno de nosotros privadamente, vamos a decir, amén, Señor. Yeah, we are here to do your will, O God. Estamos aquí para hacer tu voluntad, Señor. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. 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 Amen. Amén. Okay. So this morning we're going to go back to the book of Hebrews. I thought we'd continue with the book and go right through to the end to just another couple of teachings on Hebrews before we leave it. Pues yo pensé que sería una buena idea para continuar con nuestra lección del libro de Hebreos. Estamos casi al final y vamos a leerlo hasta el final para entender todo lo que tiene para decir. So perhaps Aliyah or Tim could read in Spanish the passage. We're looking at Hebrews 12 verses 18 to 24. Vamos a leer de Hebreos capítulo 12, versículos 18 a 24. No os habéis acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo, que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablará más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Por el contrario, os habéis acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Os habéis acercado a millares y millares de ángeles, una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Os habéis acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Amén. Thank you. Well, I think that this is a fabulous passage. Pues yo creo que esto es un pasaje fabuloso. But I think that in over 40 years or so of being a Christian, I've never heard a sermon on this passage. Pero en mis 40 y pico años de ser un cristiano, yo nunca he oído un sermón sobre este pasaje. But in fact, this passage and the whole book of Hebrews is all about the things that we've brought to God in worship this morning. Pero este pasaje y todo el libro de Hebreos tiene todo que ver con lo que trajimos a Dios en la alabanza esta mañana. Because Hebrews is filled with hope and encouragement. Porque el libro de Hebreos está lleno de la esperanza y el ánimo. He says, keep your eyes on Jesus, believe in God's word. Dice, no le quites los ojos de Jesús y medita sobre su palabra. Look at the heroes of faith and see how they became victorious followers of God. Mira los héroes de la fe y cómo ellos seguían a Dios. Last week we looked at understanding what trials are for and how they help us in our faith. La semana pasada aprendimos de por qué existen las pruebas, qué es el propósito de las pruebas y cómo las pruebas nos dan la fuerza. And the writer is now coming to the end of his presentation, and he is going to compare
what the Christians, the Hebrews, had before they became Christians and what they have now as Christians. Y ahora el autor está llegando al final de este libro y va a comparar la vida anterior de los hebreos con la vida que ahora tienen los hebreos en Cristo. He is comparing what they were like before they came to know Jesus Christ and afterwards. It's quite different. Y está comparando entre cómo eran los hebreos y cómo era la fe antes de la venida de Cristo y ahora cómo está. So this passage is in two parts, verses 18 to 21 and verses 22 to 24. Este pasaje es en dos partes. La primera parte es versículo 18 a 21 y la segunda parte es versículo 22 a 24. He's comparing two mountains, Sinai and Zion. Está comparando dos montañas, el monte de Sinaí y el monte de Sión. Two people, Moses and Jesus. Está comparando dos personas, Moisés y Jesús. Two covenants, the old covenant and the new covenant. Está comparando dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Two worlds, the natural world and the spiritual world. Está comparando entre dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual. And there are two experiences, and they are fear in the Old Testament and joy in the New Testament. Y entre dos experiencias, el miedo del Antiguo Testamento y la alegría del Nuevo Testamento. And the purpose of the writer is to tell the Hebrews then, and for you and me now, what we have in Christ. Y el propósito de este autor es contarle a los hebreos y a ti y a mí qué es lo que ahora tenemos en Cristo. How blessed we are now that we're Christians and what privileges we have because we're following Jesus. De los bendecidos que somos porque ahora estamos siguiendo a Jesús. So let's just very briefly deal with what the Jews were like before. That's the first section. Así que brevemente vamos a explorar cómo eran los judíos antes de ser cristianos. Of course, the Jews were a very religious people. They had their own religion before they became Christians. Obviamente estos judíos es un grupo de personas muy religiosas. Tenían su propia religión antes de ser cristiano. In fact, for me, there's no doubt that they had the best religion in the world at that time. Y para mí, de hecho, creo que ellos tenían la religión mejor de todo el mundo en ese tiempo. They were the most moral, the most righteous, and the most healthy because of the dietary laws. Eran lo más morales y también los más de mejor salud porque tenían leyes dietéticas. They were socially responsible, and they were the only people in the entire world who had a true understanding of God. Eran responsables socialmente y eran las únicas personas que tenían un entendimiento verdadero del Dios que conocemos nosotros. But what the writer wants to do is for them to see the basis of their faith and how the beginning of their faith is affecting how they work out their walk with God in their lives. Y lo que el autor quiere es explicar a ellos la base de su fe, el pasado de su fe en esta religión y cómo ahora esa base, ese pasado, está afectando a su presente y a su camino con Jesús ahora. Later you can read the story that he's referring to in Exodus chapter 19, verses 10 to 25. Y si quieres, luego puedes leer la historia en el libro de Éxodo, capítulo 19, 10 a 25. Esta es la historia al que este pasaje se refiere. And it refers to the day when Moses went up the mountain to receive the Ten Commandments. Y esta historia se trata del día cuando Moisés subió al monte de Sinaí y recibió la ley de los 10 mandamientos de Dios. As this passage says, it was a very frightening time for the whole of the people of Israel.
Y como este pasaje dice, esto fue un tiempo muy espantoso, este evento fue muy espantoso para el pueblo de los judíos, They didn't know much about God at all at this point. porque ellos a este momento en Éxodo no sabían mucho de Dios. And their leader, Moses, had done all those amazing miracles to bring them out of the land of bondage. Y su líder, Moisés, había antes hecho muchas cosas y milagros para sacar a los judíos desde la esclavitud en Egipto. And on this day, Moses is going to go up a mountain to receive the law of God. Y este día Moisés va a subir al monte de Sinaí para recibir la ley de Dios. This is the basis of the Old Testament covenant. Y este evento es la base del pacto antiguo en el Antiguo Testamento. Perdón. The orders from God through Moses were that the people should not go up the mountain, but just Moses would go up to receive the commandments. Y el mandamiento de Dios fue que nadie puede subir al monte de Sinaí excepto por Moisés, y Moisés iba a coger la ley y bajar de la montaña para regresar al pueblo. And so Moses began to go up the mountain, and as soon as he started walking, there was thunder and lightning coming from the mountain. Así que Moisés empezó a subir este monte, y al empezar a subir había mucho trueno y relámpago. The whole mountain was filled with fire and smoke. It was frightening. Y todo el monte estaba envuelto en humo y en fuego. Fue muy espantoso. And I expect that the thousands and thousands, we think there were between 2 and 3 million people there at the bottom of the mountain, was saying, what is going on here? Y yo me imagino que las multitudes de personas que le estaban esperando en el fondo del monte, pensamos que habían entre 2 y 3 millones de personas esperando a Moisés. Me imagino que ellos estaban pensando que ¿qué está pasando? They were even told that if they touched the mountain or started to go up the mountain, they would immediately die. Y se les dijo a ellos que nadie puede ni tocar a la montaña o se morirían. And it says in verse 21, the sight was so terrifying that even Moses said, I'm trembling with fear. Y dice en la Biblia que tan terrible era este espectáculo que incluso Moisés dijo, estoy temblando de miedo. And now here's a man who had already experienced God at the burning bush and speaking to him audibly. Y estamos hablando ahora de un hombre, Moisés, que ya había encontrado a Dios, había experimentado a Dios, por ejemplo, en la zarza ardiente antes. But if he felt like this, how did the people feel? They were terrified. Así que si Moisés se sentía así, imagínate cómo se sentían el resto de las personas. And this is very much how their whole walk with God after that was like. Y esto esta es una ilustración buena de cómo era el camino de creyentes en este tiempo. God was holy and pure, and he was quite unapproachable. Dios, se veían a Dios como un Dios muy santo, muy puro y completamente inaccesible. Only once or twice in the whole of the Old Testament, which covers thousands of years, did anybody have a personal relationship with God. Solamente encontramos 1 o 2 ejemplos de personas que tenían una relación íntima y personal con Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento. There were moments in Moses' life and David's life when they had this personal, wonderful relationship, talking to God face to face. Habían momentos en la vida de Moisés y en la vida del rey David cuando hablaban a Dios cara a cara en una manera íntima y personal. But the average Jew had no assurance and no confidence
And theirs was a religion of fear. Pero aparte de ellos, el judío promedio tenía una relación de miedo, no tenían aseguramiento ni confianza. Their fear was that they would never measure up to God because he was so holy and they were so sinful. Y el miedo de estos judíos eran que nunca estarían a la altura porque eran tan pecaminosos y tan sucios. For the average Jew, God felt like he was a million miles away. Y para el judío promedio en este tiempo se sentía que Dios era muy, muy, muy lejos de ellos. And all they knew is that they had to provide sacrifices even every day to kill animals because of their own sins. Y la única cosa que sabían es que tenían que hacer sacrificios por sus pecados, quizás 1 o 2 veces cada día. Sacrificios animales. That's the sense of this passage. It says that they were living a religion of fear. Así que en este pasaje nos da el sentido de que ellos vivían en una religión del miedo. It wasn't a satisfying religion. No era una religión que se satisface. And we're not practicing Jews, but we've all got a pre-Christian experience in the past. Y aunque nadie de nosotros somos judíos, todos nosotros tenemos un pasado así. I wonder what your experience was before you became a Christian. Me pregunto cómo era tu experiencia antes de ser cristiano. Many Christians were just like the Jews, and they had a religion of works. Muchos cristianos han tenido una religión del miedo como los judíos, una religión de las obras. And they feel that if they do as best they can, God will accept them despite many sins in their lives. Se sienten que si hacen lo mejor que pueden y si sean perfectos, luego Dios los aceptarán, pero nunca funciona. But for most of us, there was no assurance, no real peace. There was a lot of fear, and God was a million miles away. Y no había el aseguramiento ni la confianza, había mucho miedo y Dios parecía muy lejos. When I think back at my pre-Christian experience, it was a tragedy. Cuando yo recuerdo mi experiencia antes de ser cristiano fue una, vamos a ver, fue una tragedia. I can remember even as a teenager and into my 20s just feeling very, very sad at many things in life. Yo recuerdo de que cuando yo era un adolescente y un adulto joven, yo siempre estaba muy triste de muchas cosas. Like you, I faced many disappointments and went through many struggles. Yo enfrentaba muchas decepciones, muchas batallas. Like the average people in the world today, there's relational breakdown and depression and loneliness and emptiness. Y como la mayoría de las personas hoy, yo tenía relaciones rotas, depresión, soledad, vacío. And there really wasn't much difference between us before we were Christians and these Jews before they became Christians. Y realmente no hay una diferencia grande entre cómo nosotros éramos antes de ser cristianos y como los judíos eran antes de ser cristianos. But in verse 24, it starts to tell us what is our experience as Christians now. Pero en versículo 24 empieza a decirnos, 22, en el versículo 22 empieza a decirnos qué es lo que tenemos ahora en Cristo, qué tenemos. In verses 22 to 24, there is a kaleidoscope of truths about our experience of God through Christ. En los versículos 22 a 24 hay un mosaico de todas las cosas que tenemos en Cristo. And these things are designed to bring us great joy. Y estas cosas fueron diseñados para traernos alegría. And that's my hope and my prayer.
as we go through these wonderful truths. Y esta es mi esperanza y mi oración cuando revisamos estos versículos. First of all, it says we are in a new place. Primero dice que estamos en un nuevo lugar. And the new place is described by three expressions. Y el nuevo lugar se describe en tres expresiones. Mount Zion, heavenly Jerusalem, and city of the living God. Monte Sión, la Jerusalén celestial y la ciudad del Dios viviente. We haven't come to Mount Zion, which is really frightening and with flashing lightning and thunder and storm. Did you mean Zion or Sinai? We've come to a place where there is joy and peace and happiness. No hemos acercado a un monte que tiene relámpago y trueno y es espantoso, sino que hemos llegado a un monte lleno de alegría y confianza. Mount Zion is in fact a stronghold inside Jerusalem that David won back from the Jebusites. El monte de Sión es una fortaleza dentro de la ciudad de Jerusalén que el rey David había conquistado de un pueblo otro. This was the beginning of the kingdom of God in a sense in the Old Testament. Y esta conquista fue como el principio del reino de Dios en algún sentido en el Antiguo Testamento. He was establishing Israel to become the greatest nation in the world at the time. El rey David estableció a Israel para ser el pueblo más poderoso y más grande en todo el mundo en ese tiempo. And the first thing that he did was to bring the Ark of the Covenant, to have this box laden with gold carried into Mount Zion, into the stronghold. Y la primera cosa que hizo el rey David en ese tiempo fue para traer el arca de Dios, que fue como una caja de oro que contenía la presencia de Dios. Él lo llevó a este monte Sión. Do you remember stories about the Ark? ¿Tú recuerdas las historias del arca? The Ark was a representative of the presence and the power of God. El arca representó la presencia y el poder de Dios. When Joshua led the people into the promised land, the men carrying the ark put their toes in the water, and as soon as they touched the water, the whole river opened up before them. Cuando Josué les guió al pueblo de Dios para cruzar el río, aquellos que llevaban el arca de Dios llegaron al río y pusieron su pie en el agua y de repente todo el agua se secó y podían cruzar el río. At Jericho, which was the first big enemy that they overcame in the promised land, they carried the ark around Jericho for 7 days. En Jericó fue el primer enemigo que los judíos tenían que conquistar en la tierra prometida, y lo que hicieron es que llevaron este arca alrededor de las murallas de Jericó 7 veces. And you know what happened on the 7th day? They gave a great shout and all the walls fell down. Y en el séptimo día lo que hicieron es que gritaron en voz alta y todas las murallas se cayeron. The presence of God was the power that pushed those walls down. Porque la presencia de Dios fue el poder que destruyó a las murallas. In 1 Samuel 5, verses 3 and 4, it tells you how the Philistines captured the Ark of God. Y en el principio del libro de primero Samuel, en el Antiguo Testamento, hay la historia de cómo los filisteos capturaron al arca de Dios. And they put this gold box with the gold seraphim, which are on the mercy seat, they put it in their God's temple. Y lo que hicieron los filisteos es que tomaron esta caja de oro con los serafín de oro y todo, y lo pusieron en su templo de su Dios. Their god was called Dagon. And when they came in the morning, they found that the statue of Dagon, which was a great big statue, had fallen on his face right in front, almost at the feet of the ark.
y su dios, el dios de los filisteos en ese tiempo, se llamaba Dagón. Y el próximo día, cuando entraron los filisteos en su templo, vieron que el estatua de Dagón se había caído en su cara en frente de los pies de la caja del arca de Dios. So they put Dagon back up again, and the next morning they came in and he'd fallen down, he'd broken off his head and his arms. Así que los filisteos le devolvieron a Dagón a su puesto, y el próximo día regresaron al templo y encontraron que Dagón había caído otra vez, y esta vez su cabeza estaba roto y los hombros también. And the famous Jewish author called Josephus humorously says that Dagon was in a posture of... El historiador famoso que se llama Josefeo, de los judíos, dice en una manera chistosa, dice que Dagón se puso en una postura de oración. And that is how the power of God worked in the Jewish nation in the Old Testament. Y esto es cómo trabajaba el poder de Dios en la nación judía en esos días del Antiguo Testamento. Zion was a part of Jerusalem. Sion era una parte de Jerusalén. Jerusalem represents a place where God dwells with his people. Jerusalén representa un lugar donde Dios mora con su pueblo. The Jews knew Jerusalem as a center of administration of God's kingdom. Y los judíos sabían que Jerusalén reconocían a Jerusalén como el centro de la administración del reino de Dios. And imagine this, God is saying to us through this passage that we have come into this place, into Mount Zion. Así que Dios nos está hablando mediante este pasaje en Hebreos que nosotros hemos entrado en el monte de Sión. The presence and the power of God is with us because we are in this place. Y la presencia y el poder de Dios está con nosotros porque estamos en este lugar. This is the city of the living God, and this is the center of administration of God's power in the world. Esta es la ciudad del Dios viviente y el centro de la administración del poder y pueblo de Dios. And it's being in this place, nothing is impossible for us. Y cuando estamos en este lugar, nada es imposible para nosotros. God is with us. He is walking with us. He is talking with us. He is speaking with us. Dios está con nosotros. Él está caminando y andando con nosotros. Está hablando a nosotros. He is protecting us by his power. Él nos está protegiendo con su poder. And there's nothing that is not available for you from God. Nothing. Y no existe nada que no es disponible para nosotros en Dios. So that's the first thing. We are in a new place. Así que esta es la primera cosa, que estamos en un nuevo lugar. And then secondly, we have new company or friends or fellow travelers. La segunda cosa es que tenemos nueva compañía, estamos viajando con un grupo, ¿no? First of all, it says there are thousands and thousands of angels in joyful assembly. Dice el pasaje que hay millares y millares de ángeles que se reúnen en este lugar. Yeah, I think it's good to talk about angels sometimes. Creo que es bueno hablar de ángeles a veces. Personally, I think demons get too much press in the Christian church. Yo personalmente creo que los demonios tienen demasiada atención y prensa en la iglesia cristiana. But the writer of Hebrews is often talking about angels. Pero el autor de Hebreos está hablando de los ángeles mucho. In Hebrews 1 verse 14, it says that angels are sent as ministering spirits to serve the heirs of salvation. That's you and me. En el libro de Hebreos capítulo 1 dice que los ángeles se han enviado a nosotros como espíritus ministrantes para ayudar a los creyentes. In Hebrews 13 verse 2, it says
be careful how you treat strangers, because you never know if a stranger might be an angel. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, versículo 2 dice que no os olvidéis de practicar la hospitalidad, pues gracias a ellos algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. You need to remember that. Be nice to people that you don't know, because they could be angels. Así que tenemos que recordarlo, que debemos ser amables, porque a veces estamos en la compañía de ángeles y no sabemos. But it says that we have come to thousands and thousands of angels. Pero dice este pasaje que hemos llegado a millares y millares de ángeles. And they're in joyful assembly. That means they're celebrating all the time. Y dice en la Biblia que están en alegre asamblea. Significa que están regocijando y celebrando todo el tiempo. Why are they celebrating? ¿Y por qué están celebrando? Well, they're celebrating now because of the victory that Jesus has made over the devil and for you and me. Están celebrando la victoria que ha hecho Jesús en nuestro nombre y contra el diablo. They can't stop themselves giving glory to God for what he has achieved through Jesus Christ. No pueden dejar de dar la gloria a Dios por todo que Él ha hecho. He looks at you and me and he says, they say to one another, hey, look what God did in Fernando's life, in Jacqueline's life, in Carlos' life, in Mike's life. Y los ángeles se miran a uno al otro y dicen, mira lo que Dios ha hecho en la vida de Fernando, en la vida de Jacqueline, en Mike y en Carlos. And that they just can't stop themselves glorifying God for his wonderful achievements in our lives. Y no pueden dejar de glorificar a Dios por todo que Él ha logrado en nuestras vidas. And then it says that we have come to the church of the firstborn. Luego dice que hemos llegado a la iglesia de los primogénitos o del primogénito. We need to see what that means. Y tenemos que entender qué significa esto. To a Jewish person, the firstborn son is very important. They have very special privileges over their brothers and sisters. En la cultura judía, el primogénito es muy, muy, muy importante y tiene muchos privilegios que no tienen los otros hermanos. The Jewish laws of inheritance entitle the firstborn to have twice as much, a double portion for the firstborn son. Las leyes judías de herencia dicen que el primogénito tiene una doble porción de la herencia que los otros hermanos. What's interesting is that in God's plan, there's not one successful man in the Old Testament, or in Genesis first of all, and then in the rest of the Old Testament, that is the firstborn. Pero lo interesante es que en el Antiguo Testamento no hay ninguna persona exitosa que admiramos como un hombre de fe que es primogénito. You think about these stories in Genesis, first of all. Vamos a pensar en las historias de Génesis, por ejemplo. The firstborn person was, of course, Abel, but Cain killed Abel. El primogénito en Génesis era Abel, pero Caín le mató a Abel. The firstborn of Abraham was Ishmael, but it wasn't Ishmael that got the blessing, it was Isaac. El primogénito de Abraham fue Ismael, pero no fue Ismael que recibió la bendición, sino Isaac. Jacob's firstborn son was Esau, but the blessing fell on Jacob. El primogénito de Jacob, el primogénito de Isaac fue Isaú, pero no fue Isaú que recibió la bendición, fue Jacob. Reuben was the firstborn of Israel, but the sixthborn, Judah, was the one through whom the Messianic line came. Rubén era el primogénito de Israel, de los 12 hijos de Israel, pero fue el sexto nacido, Judá, que es el padre de la línea mesiánica. And you know the story of Joseph's sons when he brought them to be blessed by the grandfather, who was Jacob.
Y conoces la historia de José, el hijo de Jacob, el hijo de Israel, que trayó a sus hijos para recibir la bendición de su abuelo, Jacob. He automatically put his right hand on Manasseh because Manasseh was the firstborn. Y el abuelo automáticamente puso su mano derecha sobre el primogénito Manasé. Yeah, sorry, I got that the wrong way around. He put his right hand on Ephraim, who was the secondborn. Perdón, incorrecto. Él puso su mano derecha sobre Efraín, que era el segundo nacido, no el primogénito. And Joseph took his hand off of Ephraim and put it on Manasseh and said, "No, this is the firstborn, father." Pero José corrigió a su padre y tomó el mano del padre y lo puso en el otro hijo y dijo, no, esto es el primogénito, padre. And Jacob said, "But no, this is what God wants." And he put his right hand on the secondborn and his left hand on the firstborn. So the firstborn didn't get the blessing. Así que, pero Jacob dijo, no, esto, perdón, esto es lo que Dios quiere. Y él puso su mano derecha sobre el segundo y su mano izquierda sobre el primogénito. Y fue el segundo hijo que recibió la bendición. And this runs right through the Old Testament. The firstborn is never wonderfully successful. Y esto es un tema a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que el primogénito nunca es el más exitoso. Until the firstborn Son of God, the firstborn, Jesus Christ, is born, and he is greatly blessed. Hasta el primogénito de Dios, Jesucristo, nació y él era grandemente bendecido. And the Bible refers to the church of Jesus Christ as the church of the firstborn. Y la Biblia se refiere a la iglesia de Jesucristo como la iglesia del primogénito. We have entered into the special blessing of God through Jesus Christ. Hemos entrado en la bendición especial de Dios mediante el primogénito. We are uniquely blessed of God. Nosotros estamos bendecidos únicamente de Dios. This will never be changed and can never be stopped. Y esto nunca va a cambiar, nunca lo puede parar. Because we are the church of the firstborn. Y nada lo puede detener porque nosotros somos la iglesia del primogénito. And then, of course, it says that we come to the spirits of righteous men made perfect. Y luego dice que hemos llegado a los espíritus de los justos hechos perfectos. This is all those Christians who have died and they've left this life and they're now in glory. Esto se refiere a todos los cristianos antes de nosotros que han dejado de esta vida terrestrial y ahora viven en la gloria. And at the moment they are just spirits. They have no bodies. Y en este momento son espíritus, no tienen cuerpo. Because they are awaiting the great resurrection of the body that will happen in the future. Porque están esperando la gran resurrección del cuerpo que va a suceder en el futuro. And then finally, the third thing is that we are connected to God. Y finalmente, la tercera cosa es que estamos conectados con Dios. It says in verse 23 that we have come to God, the judge of all men. Dice en Hebreos, en este pasaje, en el versículo 23, que nosotros, let me just get it, que nosotros hemos llegado, hemos acercado a Dios, el juez de todos. But the New Testament makes it very clear that God does not come to us as our judge. He comes to us as our Father who has forgiven us. Pero el Nuevo Testamento lo hace muy claro que Dios no llega a nosotros como el juez de nosotros, sino el Padre de nosotros que ya nos ha perdonado. We still think God is awesome and holy, and it's a little bit frightening. Y todavía pensamos que Dios es santo y es asombroso y un poquito espantoso. But Jesus taught us to call this God, the God and Father of our Lord Jesus Christ, as Father. Pero la Biblia nos dice que tenemos que llamar a este Dios, el Dios de Jesucristo, como nuestro Dios y Padre.
And it tells us why we have him as Father and not as some fearful God. Y nos explica por qué lo tenemos como Padre y no tenemos a Dios como un Dios muy lejos y duro. Because we have come to Jesus, the mediator of the new covenant, in verse 24. Porque en versículo 24 dice que hemos llegado a Jesús, el gran mediador del nuevo pacto. That when Jesus Christ died on the cross, it was a game changer. Cuando Jesús se murió en la cruz, cambió todo. He paid the penalty for all of our sins, and he pronounced forgiveness over all of our sins. Jesús pagó el pena de todos nuestros pecados. And then it goes on to say, there's a strange little saying at the end of verse 24, and it says, we have come to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. Luego hay un dicho interesante en el versículo 24, en el final, que dice que hemos llegado a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. This is talking about the very center of the new covenant that Jesus made for us. Esto está hablando del centro del nuevo pacto que Jesús hizo por nosotros. Abel's blood it spoke out vengeance. Get them, Lord, pay them back. Porque la sangre de Abel habla de la venganza. So because Cain killed Abel and tried to hide the body, but the blood of Abel cried out, pay the brother for what he has done, repay him, judge him. Porque cuando Caín mató a Abel y intentó ocultar el cadáver, la sangre de Abel habla de la venganza y dice que tenemos que devolverle el agravio, el mal. But the blood of Jesus Christ doesn't speak out judgment, it speaks forgive them for they didn't know what they were doing. Pero la sangre de Jesús habla del perdón y no del juicio, porque Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. We have been connected to God through the blood of the new covenant. Hemos sido conectados a Dios mediante la sangre del nuevo pacto. When you think about what we have in Christ now, there is no comparison to what we had before we were Christians. Cuando pensamos en lo que tenemos en Cristo ahora, no hay ninguna comparación con la que teníamos antes. How on earth can we ever think even of living outside of what we're into today? ¿Cómo podíamos aún pensar en vivir afuera de lo que tenemos hoy? When I went for my vaccination last week, cuando fui a recibir mi vacuna la semana pasada, we were talking with a man who was English and he's living in Spain. He was in the queue. Estuvimos hablando con un hombre inglés que vive en España como nosotros cuando estamos esperando a la vacuna. And in the conversation, Liz and I mentioned that we were here to do mission work. Y durante la conversación, Elizabeth y yo mencionamos que estamos aquí como misioneros. Liz asked him, have you any interest in these things at all? And we do courses to help people to come to know God. Y Elizabeth le preguntó, ¿estás interesado en estas cosas? Porque nosotros tenemos muchos cursos para ayudar a las personas a entender estas cosas. And his answer was this. He said, "Oh, I'm so busy. I haven't got time for anything like that." Y su respuesta fue así: yo estoy tan ocupado que no tengo el tiempo para cosas así. And that's typical, isn't it? Y eso es muy típico, ¿no? And I thought, if he knew what God was offering him and what I have experienced, he wouldn't have time for anything else. Y yo pensé, pero si él supiera lo que se está perdiendo o lo que él pudiera tener en Dios, él
Él tendría tiempo para esto. Because we have come to Mount Zion, the city of God. Porque hemos llegado al monte Sión, la ciudad de Dios. We've come to our loving Heavenly Father. Hemos llegado a un Padre amoroso y We have celestial. a new covenant with God through Jesus Christ. Tenemos un nuevo pacto con Dios mediante Jesucristo. And we've been washed in the blood which has set us free. Y hemos sido lavado con la sangre que nos libera. What a privileged people. Cuán privilegiados somos. Amen. Let's live in the good of these things this week. Amén. 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 Vamos a vivir en lo bueno de estas cosas esta semana. Amen. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Heavenly Father, we thank you for these truths. Padre Celestial, te agradecemos por estas verdades, You said that we shall know the truth and the truth will set us free. porque dijiste que vamos a conocer estas verdades y la verdad nos libera. You called us this morning to take your word on board. Nos llamaste esta mañana para tomar y aplicar tu palabra, To live our lives in accordance with your word. para vivir nuestras vidas conforme a tu palabra. So, Lord, help us to live in the light of these things this week, Así que, Señor, ayúdanos en vivir en la luz de estas cosas esta semana, because these truths bring us freedom. porque estas verdades nos traen la libertad. Help us, Lord, every day to meditate on these things, Ayúdanos, Señor, en meditar en estas cosas cada día, that we might live in the good of the new covenant. para vivir en lo bueno del nuevo pacto. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amen. Amén. Let's have a closing song. Yeah. Eres un buen padre, vamos a cantarlo. Eres un buen padre, es quien tú eres, es quien tú eres, quien tú eres, soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. You're a good, good father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am, it's who I am, yeah. He oído mil historias de quien creen que eres tú, mas yo he oído tu dulce voz en la oscuridad y me dices que me amas y que no me dejarás. Eres un buen padre, es quien tú eres, es quien tú eres, es quien tú eres. Soy amado por ti, es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Now I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am, it's who I am. We just love you, God. Te amamos, Señor. Padre. Es perfecta. Es perfecta, Dios, tu voluntad. Es perfecta, Dios, tu voluntad.
Es perfecta, Dios, tu voluntad en mí. Es perfecta, Dios, tu voluntad. Es perfecta, Dios, tu voluntad. Es perfecta, Dios, tu voluntad en mí. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. In your love, you are perfect in all of your ways. To us, you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us. Yes, God.